Seguimos conversando ahora con la doctora Constanza Ceruti. Constanza, hace un ratito me decías como que los niños que ustedes encontraron momificados, edades de entre 9 y 15 años, había sido como una entrega, como una ofrenda. ¿Cómo saben eso? Mucho de lo que se conoce de la religiosidad en época inca es a través de fuentes escritas por los cronistas españoles, ¿sí? Hay documentos de los extirpadores de idolatrías, crónicas de los primeros conquistadores, todo un corpus, digamos, de fuentes etnohistóricas que nos apunta o que nos describe datos o aspectos de la religiosidad inca. Esto por un lado. En el caso de los niños, lo que es especial o extraordinario es que a través de la investigación científica, aspectos como estudios de cabello, tomografías computadas, radiografías, etcétera, nosotros podemos de alguna manera hacer que los niños nos cuenten su propia historia para poder compararla con los documentos escritos, ¿sí? Entonces, desde estas dos perspectivas vamos tratando de reconstruir qué es lo que pasó y cómo fue que los niños fueron elegidos, por qué razón, etcétera, ¿no? Ahora, la tecnología permite corroborar cosas que fueron escritas y dichas por los conquistadores y periodistas, entre comillas, españoles. De alguna manera sí. Por ejemplo, bueno, las fuentes históricas describen algunas características de los niños que eran elegidos para esta instancia que era vivida como un gran honor, ¿no? En esa época. Se dice, por ejemplo, que los niños tenían que no tener manchas en la piel, ¿sí? Que eso era como un criterio de belleza y de pureza que era importante. En el caso de los niños de Yuyayaco podemos constatar, por la preservación extraordinaria de estos cuerpos congelados, que efectivamente en gran medida no hay lunares muy evidentes, sí hay pequeños lunares. Aparecen algunas, patologías, como el caso del niño, del varón, que tenía un granuloma anular que fue diagnosticado por un médico salteño. Entonces vemos que también había excepciones a la regla, o sea, podemos ver toda esta diversidad gracias a ese contacto directo con el pasado que nos proveen de alguna manera estos embajadores tan especiales que son los niños, ¿no? Ahora, al mismo tiempo también pone en perspectiva lo que hicieron los españoles, porque haber logrado describir, porque nosotros estamos hablando de 200 años para atrás, cuando los españoles lograron tomar estas notas, escribir para relatar algo que les había pasado 300 años antes. Es decir, más allá de todo lo que dice de los incas, también está diciendo cosas de los españoles, ¿no? Sí, también. Muchas veces obviamente hay algún tipo de sesgo cultural porque los españoles vienen de un sistema, digamos, de valores diferente al de los incas, entonces muchas veces hay elementos de los o partes del ritual que no son bien comprendidos por los cronistas. Pero también hay datos interesantes que a veces las fuentes nos vuelcan, ¿no? Así que es realmente... Ahora, el privilegio es poder trabajar con ambas líneas de investigación. Y por último también con, en realidad en primer término, a mi juicio y a mi gusto, con lo que es la oralidad, o sea, las leyendas, el folclore y estas cuestiones que perviven hoy en día entre la gente andina que nos permiten entender también cuál es la importancia de acercarse a la montaña a hacerle una ofrenda. Ahora, esto me invita entonces a hacer otra pregunta. En la leyenda en Salta o en el noroeste argentino, ¿existía ya boca a boca, oralmente, el conocimiento de que ahí había momias? No que nosotros sepamos, realmente creo que no. También cabe decir que las fuentes históricas, las crónicas escritas, principalmente hablan, o tratan aspectos de montañas en territorio peruano, que es un poco un proceso indirecto el que nosotros hacemos cuando nos basamos en una fuente escrita sobre montañas de Perú y luego tratamos de aplicar esa realidad o esos elementos a un análisis de las montañas del norte argentino. En cuanto a la oralidad, quizás no solamente las leyendas, sino también ciertos ritos que se mantienen. Por ejemplo, hoy en día en el norte argentino se dan peregrinajes en altura, lo mismo pasa en Perú, y algunos de esos peregrinajes tienen elementos que parecen venir de época inca, la forma de acercamiento a la montaña, cómo se cargan las imágenes de los santos, ¿no? Eso, quizás nosotros tenemos alguna experiencia con los misachicos u otras formas de ceremonialismo andino, y eso tiene raíces que vienen de época inca. En época inca quizás no era una imagen de una virgen o de un santo que se trasladaba, era una roca sagrada o era quizás la momia de un emperador, pero la forma en que era llevada por el espacio, ¿sí? Cómo se hacía, era muy parecida a como hoy en día se trabaja con las imágenes de los santos, ¿no? A estos niveles, sí. Tengo dos preguntas finales. La primera es, cuando uno habla de una ofrenda, en este caso de niños, es porque se supone que los han sacrificado, o sea, niños que no estaban enfermos y fueron asesinados con el objeto de poder ofrendárselo a alguien.
¿Es así? ¿Ustedes tienen constancia de que estos chicos estaban en un estado de salud razonable, hubieran vivido y que fueron matados para ser ofrendados? ¿Hay constancias de eso? Bueno, hay varias cuestiones. Los documentos históricos describen distintas técnicas sacrificiales que se supone que eran implementadas en época de los incas. Y hay momias que se han encontrado en alta montaña. No es el caso de los niños del Yuyayaco. Otras momias, por ejemplo, el niño de la Concagua o la doncella del Ampato, Juanita, que tienen, por ejemplo, evidencias de golpes o traumatismos en el cráneo que son consistentes con aquello que describen las fuentes históricas. En el caso de los niños de Yuyayaco, ellos han tenido aparentemente una muerte por exposición al frío, si se quiere, en un contexto de alta montaña como es la cumbre de este volcán y como parte de una ceremonia. El problema es el uso de la palabra sacrificio. Nosotros tratamos de ser muy cautos porque a diferencia de otro tipo de ofrendas o sacrificios humanos que se daban, por ejemplo, en la tradición mesoamericana, ¿sí?, en México, la ofrenda humana en el mundo andino tiene un perfil muy especial. Estos niños eran vistos desde su sociedad inca como embajadores al mundo de los dioses. Era el máximo honor el que se les estaba rindiendo. Y había una creencia muy fuerte en la continuidad de la vida, ¿no?, que estos niños iban a mantener una vida o continuar su vida en el mundo de los dioses. De ahí las distintas ofrendas que los acompañan, que son miniaturas, que en muchos casos es el tipo, por ejemplo, de vasijas que las mujeres utilizaban en la vida adulta, ¿no?, para cocinar, etcétera, o el calzado suplementario para caminar en el más allá. Todo eso es lo que nosotros vamos viendo. Así que bueno, es una cuestión de sistemas de creencias y de tratar de llegar a entender los porqué últimos, ¿no?, de todo esto. Creo que es algo fascinante. Por supuesto tenemos que nuestra sensibilidad del siglo XXI manejarla de manera tal de que no interfiera, para tratar de tener ese acercamiento lo más directo posible a lo que fue la realidad de la vida de estos niños y de su sociedad. Y ahora sí, la última pregunta. Y desde el punto de vista ético, el hecho de que haya estos son restos de antepasados, de personas que eventualmente tienen familia, o sea, hay una violación, entre comillas, que ustedes deben entender perfectamente, por una cuestión de sensibilidad. Es como estar profanando las tumbas, entre comillas, unas tumbas de otras épocas, de personas que obviamente tienen todo el derecho de que esas tumbas sean respetadas. ¿Cómo manejan ustedes desde el lugar de la ciencia, digamos, tratar de avanzar para investigar, averiguar, corroborar, descubrir y al mismo tiempo no violar los derechos humanos de personas que dicen estos son restos de antepasados míos, no los violo? Sí, ¿Se entiende mi pregunta? Sí, por supuesto. Es un tema evidentemente opinable y evidentemente también que lleva a que surja nuestra sensibilidad y esté sobre la mesa. Hay distintas cuestiones. Uno trata desde la ciencia de hacer lo mejor posible el trabajo. Estudios de momias se hacen en casi todas partes del mundo. Esto también es importante porque a veces es algo que no se conoce. Inclusive las momias de los santos católicos son estudiadas desde el punto de vista científico, obviamente las momias egipcias y demás. En algunos casos hay hasta vinculaciones mucho más directas con descendientes actuales y también se pueden hacer los estudios. En el caso de los niños de Yuyayaco, puesto que no se sabía que se los iba a encontrar, no es que hubo algún tipo de resistencia en ese momento con respecto al trabajo científico. Eso conviene aclararlo porque es así. Por otro lado, en toda la etapa que fue el estudio de los niños en la Universidad Católica de Salta, hubo participación de las comunidades originarias. Nosotros, dentro de nuestras limitaciones de espacio y de cantidades de cosas que nosotros mismos teníamos que gestionar un montón de pasos burocráticos para poder tener acceso a los niños, siempre estaba la puerta abierta dentro de esas posibilidades y nos acompañaron representantes de muchas comunidades originarias. Lo mismo en el trabajo de campo, que de hecho estuvimos acompañados por Arcadio, Ignacio y Edgar Mamani, que son hablantes del quechua, descendientes muy directos en realidad de la región de donde es la doncella de Yuyayaco. Ellos también querían averiguar. Ellos también, porque y el otro punto fundamental es, creo que a todos nos preocupa legítimamente la preservación de estos niños y de su ajuar para las generaciones venideras. Y lamentablemente estamos en una etapa en que hay mucha destrucción del patrimonio arqueológico. Cuando estamos a 6.000 metros hay tantas cosas que no se pueden hacer. No se puede hacer un museo de sitio, no se puede poner un custodio permanente, que lo ideal sería la misma gente de las comunidades pudiendo custodiar, pero a 6.000 metros la implementación es muy difícil. Entonces estos son casos especiales, ¿sí? La arqueología hoy en día se mueve hacia el involucramiento de las comunidades originarias de manera de que sea algo que nos ayude a todos a entendernos mejor. Hay algunos casos excepcionales en los que lo único respetuoso que podemos hacer si queremos garantizar la preservación de estos niños es tratar de ponerlos a resguardo, y eso es lo que nosotros hicimos. Se llama Constanza Ceruti, estuvo aquí en Científicos Industria Argentina. Es un lujo tener a la única mujer que se dedica a la antropología de altura. Muchas gracias. Gracias a vos.
¿Cuántos años puede tener el agua de un río? ¿Años? ¿Décadas? ¿Siglos? Daniel es investigador de la Universidad de Mar del Plata y se especializa en hidrogeología. Uno de sus trabajos es averiguar la edad del agua subterránea de la cuenca del río Quequén Grande, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Cuando nosotros decimos estudiar la edad del agua, es un término, por supuesto, que no es común para la gente pensar que el agua tiene años o cumple años. Pero sí todos estudiamos en el colegio, aún desde el jardín, el ciclo del agua. Imaginamos que comienza con la evaporación desde el mar o desde un lago, la formación de una nube, la lluvia, y ese agua de lluvia, en principio creemos que corre en un río y vuelve al mar. En realidad la mayor parte del agua de la precipitación se infiltra y pasa a formar parte del agua subterránea, de los acuíferos, y corre para descargar en un río, otra parte, si vuelve a un río, otra parte se evapora. Si en algún punto de ese ciclo, que es evaporación, precipitación, escurrimiento, evaporación, podemos poner en marcha un reloj, medir de alguna forma, podemos saber cuánto demora esa gota de agua en dar toda la vuelta, en cumplir el ciclo o en cumplir una parte del ciclo. Y eso es lo que hacemos nosotros. El estudio de la renovación del agua en Quequén está conectado con investigaciones similares que se están haciendo en 16 cuencas de todo el mundo. El objetivo es hacer un uso responsable del recurso. Nuestro trabajo en esta etapa consiste en hacer un diagnóstico lo más completo posible del sistema acuífero, de manera de poder contar con una base de datos lo suficientemente detallada como para luego poder, digamos, utilizar esa información a la hora de tomar decisiones vinculadas, por ejemplo, con el uso del territorio, con el riego, con la explotación de agua para el uso urbano, etc. Aguas subterráneas. Acuífero. Formación geológica permeable que permite la circulación y el almacenamiento del agua. Uso. Fundamental y para consumo humano, agricultura y ganadería. Agua dulce líquida. Los acuíferos almacenan el 97% de toda la que hay en el mundo. Para conocer el funcionamiento del acuífero, Daniel y su equipo visitan distintos puntos de la cuenca del río. Los acompañamos hasta la localidad de La Dulce para hacer mediciones y tomar muestras en cada etapa del ciclo del agua. Esta es una sonda bipolar graduada al centímetro con la cual determinamos la profundidad a la cual se encuentra el agua. Cuando la sonda toca la superficie del agua, simplemente se cierra un circuito eléctrico que produce ese sonido que estamos captando en el momento. Entonces acá podemos medir a qué profundidad se encuentra el agua. En este momento el agua se encuentra a 6 metros 38 centímetros. Vamos a tomar una muestra para determinación de clorofluorocarbonados en el agua del río. Los gases clorofluorocarbonados disueltos se usan como indicadores de la edad del agua. Los clorofluorocarbonados, conocidos como CFCs, han sido producidos artificialmente por el hombre como propelentes o para los aires acondicionados, los sistemas de refrigeración. Su concentración en la atmósfera entonces, desde los años 50, comenzó a aumentar de manera creciente. Tal es así que el agua en la atmósfera está en equilibrio con los gases que hay presentes y ese valor va cambiando año a año. Entonces, tomamos una muestra de agua del río o de un pozo y si determinamos la concentración de CFCs que tiene, podemos saber, según cuántos CFCs tiene, en qué momento se infiltró, de qué año es el agua. De hecho, cuando uno data un agua usando CFCs, el resultado es, este agua se infiltró en el año 1983, se infiltró en 1978. Ese es el tipo de resultado que obtenemos. Y esa es la forma de hacerlo. La renovación del agua subterránea puede demorar decenas, cientos o miles de años. En el caso de una cuenca como la del río Quequén, una cuenca grande, pero de un acuífero superficial, un acuífero que está a poca profundidad somero, estamos midiendo edades en la descarga en el río del orden de 40 a 50 años. Pero hay otros lugares del mundo, acuíferos como los acuíferos de Namibia, en Sudáfrica, o el acuífero Guaraní, en Sudamérica, donde la edad del agua es de miles de años, o puede ser hasta de cientos de miles de años. Esto es porque el movimiento del agua subterránea es muy lento, y una vez que el agua se infiltró, permanece muchísimo tiempo en el subsuelo.
Daniel y su equipo también visitan a distintos pobladores de la zona que semana a semana toman muestras de agua para colaborar con la investigación. La gente de los campos tiene una grata costumbre que es tomar datos muy seguidamente de precipitación, a veces niveles del nivel freático, altura de los ríos. Entonces información que está muy dispersa. Joanny es una productora local que colabora con los científicos. Inundaciones y sequías son algunas de sus principales preocupaciones. En el próximo bloque te contamos cómo puede ayudar esta investigación a resolver esos problemas.